Hola, hoy vamos a hablar sobre la independencia de la India, uno de los movimientos más importantes de la primera mitad del siglo XX. En 1857 se dio una primera sublevación importante, la de los cipayos, que consistió en una serie de levantamientos entre soldados indios pertenecientes al ejército de las compañías de las Indias Orientales contra oficiales británicos, el cual se extendió por varias regiones del territorio. Se mezclaron distintas causas como las religiosas, sociales y políticas, cuyo resultado fue la represión y aniquilación de miles de soldados nativos que formaban parte del ejército británico, el cual abolió el título del emperador, la retirada del gobierno de la Compañía de las Indias Orientales, la fundación de universidades para la clase alta y de la cual saldrían los líderes que en 1885 fundaron el Congreso Nacional Indio, el cual será el principal director de la población india. A la llegada de la Primera Guerra Mundial, el país se encontraba bajo la dirección del Partido del Congreso, con la mayoría de la población de la India y la Liga Musulmana, con el apoyo del sector musulmán que representaba el 20% de la población. Y ambas formaron la base del nacionalismo indio e islámico. En 1916, los hindúes y musulmanes se unificaron por medio del Pacto de Lucknow para pedir la autonomía del país y, con la victoria bolchevique sobre el Sal, su influencia llegó a la India y formaron después el primer gobierno obrero campesino, que proporcionaron el derecho de gobernarse, de acuerdo a sus creencias, a las naciones oprimidas del Imperio ruso. Entre las causas de la independencia se cuenta la participación de indios en las dos guerras mundiales, la educación de la élite intelectual de la India, la pobreza y la explotación económica, las imposiciones arbitrarias del gobierno colonial como la obligación de comprar productos de empresas monopólicas británicas, la fragilidad manifiesta del Reino Unido tras su derrota en 1940 en Francia y en 1941 y 1942 en Malasia y Birmania. Al acabar la Primera Guerra Mundial surgió el abogado y uno de los líderes del Partido del Congreso, Gandhi. Después del final de la Primera Guerra Mundial, en la cual los indios participaron apoyando a los británicos bajo la esperanza de que iban a obtener su independencia en agradecimiento por el apoyo otorgado, los indios se desilusionaron y comenzaron a gestar sentimientos nacionalistas y anticolonialistas cuando los británicos les negaron la independencia. Es aquí, en el contexto de entreguerras, cuando surge una de las figuras más importantes del movimiento independentista indio, Mahatma Gandhi. Gandhi fue un gran defensor de la lucha pacífica y los métodos a los que recurría constantemente eran la huelga de hambre y la desobediencia civil, y como tal obtuvo tener peso sobre las decisiones del gobierno colonial británico. Sin embargo, no el peso suficiente, ya que los británicos querían seguir explotando las tierras de cultivo de los indios. Hubo otras personas que prefirieron apostar por la lucha armada, el terrorismo, los disturbios y las protestas, tales como Bhagat Singh, Batukezwar Dutt y Surya Sen. Sin embargo, fueron apresados y ejecutados por los británicos. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el gobierno colonial de la India le declara la guerra a Alemania, pero como el gobierno no consultó a nadie, los indios se negaron a participar. Trataron de negociar la ayuda en la guerra a cambio de su independencia, pero ante la negativa del gobierno británico no apoyaron. Tanto así fue su rechazo al gobierno colonial que cuando los japoneses llegaron, muchos indios aprovecharon para levantarse en armas contra los ingleses. Tal fue el caso de Subhash Chandra Bose, quien creó el Ejército Nacional Indio para pelear contra la ocupación india en el norte, mientras paralelamente los japoneses peleaban contra los británicos en el sur de la India. Lamentablemente, las tropas del Ejército Nacional Indio estaban pobremente entrenadas y no obtuvieron el respaldo de Japón, por lo que fueron aplastadas rápidamente, y Chandra Bose murió en un accidente aéreo en agosto de 1945. Finalmente, Gandhi propone abandonar India mientras Gran Bretaña aún estaba inmersa en la guerra contra los alemanes, gastando sus recursos económicos y militares. Gandhi también aprovechó hacer una huelga de hambre que, dada la situación, prometía intensificarse al terminar la guerra. En 1946, el gobierno laborista de Clement Attlee permitió la creación de una asamblea constituyente y se estableció un gobierno de transición el cual estuvo bajo Jawaharlal Nehru, militante nacionalista indio, en el mes de septiembre de ese mismo año. El 15 de agosto de 1947, la India y Pakistán definieron su independencia junto con el último virrey de la India, Lord Mountbatten.
Se acordó la división en dos de la antigua colonia inglesa. Se partió de acuerdo a las diferencias religiosas y comenzó una guerra separatista entre la India y Pakistán, lo que ocasionó la muerte de millones, además de refugiados. Del lado de las consecuencias buenas, India obtuvo su independencia total y se abolió el sistema de castas mediante el cual estaba dominada la sociedad india, cambiando la forma de gobierno a una democracia tradicional. El lado malo de las consecuencias es que la intolerancia religiosa llegó a su punto más grave cuando el país se dividió en 3 territorios, de los cuales 2 fueron musulmanes y 1 hindú. La formación de Pakistán en el oeste y Bangladesh en el oriente estuvieron marcadas por la muerte y la discriminación, así como el nacimiento de India como nación independiente. Sin duda alguna, uno de los eventos históricos más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias por ver.